Buenos días, hoy les vengo a hablar de lo que es la embriología del corazón y de los grandes vasos. Entonces, ¿por qué decidí hacer toda una tutoría de embriología? Porque los defectos cardíacos congénitos, que son nuestra correlación clínica de este tema, son patologías frecuentes. Se observan casi en 6 a 8 casos de 1000 recién nacidos vivos y son la causa más importante de morbilidad neonatal. Es por eso que a lo largo de la tutoría vamos a ver algunos casos y algunos temas que se relacionan con patologías o defectos cardíacos congénitos, que se pueden presentar en los niños y pueden llegar y prolongarse hasta la edad adulta. Como lecturas recomendadas, les recomiendo Embriología Clínica de Moore. Es un libro muy conciso con lo que toca saber. Sin embargo, si quieren profundizar más, les recomiendo Embriología Humana de Carlson. Es supremamente completo. Y pues tenemos Embriología Médica de Langman, que es muy bueno también. Listo. Entonces, cuando vamos a hablar de nuestro epiblasto y la lateralización del embrión, va a ser muy importante tener en cuenta estos conceptos claros. Entonces, cuando tenemos nuestra capa germinativa bilaminar, con nuestras células del epiblasto en azul y nuestras células del hipoblasto en amarillo, van a tener una ubicación dorsal ventral, es decir, el epiblasto va a estar hacia dorsal, el hipoblasto hacia ventral. Por otro lado, vamos a tener en una porción caudal la aparición de nuestro nódulo primitivo y su prolongación hacia la membrana cloacal, que va a ser nuestra línea primitiva. Y en la parte craneal o cefálica vamos a tener nuestra membrana bucofaringea. Con el tiempo, las células del epiblasto van a migrar por la invaginación de la línea primitiva hacia dorsal y se van a ubicar entre el hipoblasto y el epiblasto para formar nuestra capa germinativa trilaminar con ectodermo, mesodermo, endodermo, que lo vamos a revisar en la siguiente diapositiva. Entonces, es muy importante que desde acá empecemos a hablar de lo que es la lateralización, porque trastornos en la lateralización, en especial en este punto, puede llevarnos a trastornos como las heterotaxias. Las heterotaxias es un espectro de patologías donde o un órgano puede estar ubicado en una lateralización incorrecta, como la extrocardia, que el corazón está hacia el lado derecho y no hacia el lado izquierdo, o puede presentarse como un situs inversus totalis, que es que todos los órganos están en la lateralidad incorrecta, pulmones, hígado, estómago, corazón, etc. Entonces, ¿cómo se da este sentido de lateralización? Inicialmente nuestro nódulo primitivo va a empezar a secretar factor de crecimiento fibroblástico 8, lo cual va a permitir la expresión de nodal en una zona izquierda y superior o cefálico a nuestro nódulo primitivo. Esa expresión de nodal en esta zona izquierda va a permitir que se exprese LEFT2 y posteriormente PITX2. Estos dos genes, en especial PITX2, se conoce como el gen de la lateralidad izquierda, es decir, solo se va a dar en el lado izquierdo. Pero entonces, ¿cómo se regula que se produzcan estos genes solo en el izquierdo y no en el derecho? Primero vamos a tener un gradiente de expresión de genes entre estos tres, donde nodal va a estar expresado en especial cerca a la notocorda, lefty2 un poquito más lateral, con lefty1, y pitx2 va a estar más lateral. Sin embargo, toda esta expresión está mediada por la serotonina. La serotonina va a estimular la producción de nodal en el lado izquierdo. Sin embargo, la serotonina va a estar en todo el embrión. ¿Esto qué quiere decir? Tengo que buscar la manera de que no tenga serotonina en el lado derecho. Por eso, el embrión en el lado derecho va a empezar a producir monoaminoxidasas para degradar la serotonina y permitir que los genes del lado derecho se expresen y los genes del lado izquierdo se expresen, dando lateralidad a nuestro embrión. Listo. Entonces, para recordar, tenemos otra vez todo lo que está hacia arriba o cerca del ectodermo, que es lo azul, va a ser dorsal. Todo lo que está por el lado del endodermo o lo que está en amarillo va a ser ventral y nuestro mesodermo va a estar intermedio. ¿Qué pasa? Conforme va creciendo nuestro mesodermo se va a ir en un mesodermo paraxial, que va a estar cerca a nuestro tubo neural, a un mesodermo intermedio, que va a estar lateral, y a un mesodermo lateral, que va a estar mucho más lateral. Cada uno va a empezar a derivar diferentes estructuras.
Nuestro mesodermo paraxial, como lo recuerdan de su bias musculoesquelético, va a empezar a dar la cabeza y los somitas. Nuestro mesodermo intermedio, que va a ser lo que van a ver más adelante, van a dar las gónadas y nuestros riñones. Y aquí en esta tutoría nos interesa el mesodermo lateral, que si ustedes se acuerdan se ven esplacnopleura y somatopleura, o mesodermo lateral somático y mesodermo lateral esplácnico. Estos mesodermos van a ser importantes porque conforme se va plegando lateralmente nuestro embrión van a empezar a formar nuestras cavidades celómicas intraembrionarias o nuestras cavidades serosas. En este caso, nuestro mesodermo lateral esplácnico nos va a dar las células que van a inducir la cardiogénesis y las células progenitoras cardíacas. Ahí tenemos nuestro mesodermo somático y acá tenemos nuestro mesodermo esplácnico. Entonces, para hablar de nuestro desarrollo vascular, que hacer lo primero que vamos a tocar es cómo es el sistema circulatorio del embrión, cómo se nutre el embrión conforme va creciendo, y eso es lo que vamos a empezar a construir con las siguientes diapositivas para después entender cómo se forma el corazón, que es más complejo. Inicialmente vamos a hablar de un proceso que se llama vasculogénesis. ¿En qué consiste este proceso? Consiste en que células mesodérmicas, al ser estimuladas por el factor de crecimiento fibroelástico 2, van a empezar a agruparse y van a empezar a formar una cosa que se llaman islotes. Estos islotes, al ser estimulados por el factor de crecimiento endotelial vascular, van a empezar a dar unas células a la periferia que van a ser un poquito más alargadas, que va a ser nuestro endotelio vascular, y vamos a tener unas células más centrales que van a ser nuestros hematocitos. Por eso estas células progenitoras de los islotes se van a llamar hemangioblastos. Posteriormente, conforme va madurando este islote, van a dar forma de un vaso o de un tubo, que después van a empezar a ramificarse gracias a los factores de crecimiento endotelial vascular. Este proceso va a iniciar en el mesodermo del saco vitelino. Y posteriormente, conforme va creciendo nuestro embrión, la producción de estos hemangioblastos o hematocitos va a empezar a trasladarse. Primero en nuestro saco vitelino, después en nuestra zona de formación del riñón, de las gónadas y de la aorta, que va a ser nuestro mesonefros, y eso lo entenderán más adelante, y después va a irse hacia el hígado y por último a la médula ósea, que es el lugar de producción de hematocitos en el adulto. Entonces, ¿por qué necesitamos un sistema vascular conforme el embrión va creciendo? Cuando el embrión es muy pequeño, alcanza a suplir sus necesidades de oxigenación y nutrición por difusión. Sin embargo, como va creciendo, va a tener un aumento de sus necesidades metabólicas embrionarias. Entonces vamos a necesitar un sistema cardiovascular y va a empezar a generar hipoxia. Esa hipoxia va a empezar a producir que el factor inducible por hipoxia HIF-1 va a estimular la producción de todos estos factores, que es el factor de crecimiento fibroblástico 2 y en especial el factor de crecimiento vascular endotelial, para inducir la formación de vasos. Posteriormente vamos a dar esas bolsas mesodérmicas o esos islotes en nuestro saco vitelino. Después se van a fusionar y van a empezar a dar esto que se llama una red capilar primaria. Y después vamos a empezar con nuestro proceso de angiogénesis. Acá para la formación de los vasos vamos a tener inicialmente nuestro islote sanguíneo, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior, y nuestro mesénquima va a empezar a producir factor de crecimiento endotelial vascular A, que se va a unir a su receptor y va a empezar a liberar neuropilina 1 para formar nuestro plexo vascular, nuestro plexo capilar primario, el cual va a empezar un proceso de angiogénesis por medio de gemación, que es la formación de unas protrusiones en este endotelio. Si ustedes se dan cuenta, hasta ahora estamos formando nada más la íntima del vaso, que es el endotelio vascular. Posteriormente vamos a empezar a producir factor de crecimiento vascular endotelial A y E, que se va a unir a su receptor 1 y 2 respectivamente. Vamos a empezar a secretar angiopoyetina y TIE2, que se va a unir a su receptor de TIE2.
para seguir con nuestra formación tubular del vaso y la formación de las gemas, que va a ser como ramas del vaso. Va a seguir la producción de angiopoyetina y de Tie2, que va a permitir que nuestras células endoteliales estimulen nuestro mesénquima por medio del factor de crecimiento de plaquetas y va a permitir la migración de este mesénquima y por medio de la liberación de miocardina y factor de crecimiento transformante beta va a inducir su diferenciación hacia pericitos y músculo liso de la pared vascular para empezar a formar la media muscular del vaso y su adventicio. Así es como empezamos a formar los vasos. Posteriormente, como les hablaba, nuestro proceso de gemación, aquí tenemos nuestro endotelio vascular con su membrana basal y posteriormente vamos a sacar como una gema. ¿Sí? Esa membrana basal va a empezar como a fenestrarse. Si ustedes se dan cuenta, nuestra yema vascular va a tener unas zonas que va a ir como de ancho a más estrecho hasta el estrecho de una célula. Y esto va a estar mediado por flujos de corriente de Notch. Notch me va a inducir la formación de la gema, pero conforme la gema va creciendo, Notch va a ir decreciendo para que no siga produciendo más gemas, sino que siga creciendo hacia donde produzco factores angiogénicos. Recuerden que esos factores angiogénicos son producidos por hipoxia. Entonces, el vaso va creciendo hacia donde necesito oxígeno. A fin de cuentas vamos a tener una célula en la punta que va a empezar a producir nuestros capilares con sus fenestraciones o sus filópodos y va a empezar a, dependiendo del lugar, formar nuestra red capilar ya más madura. Listo. Ya entendiendo cómo se forman nuestros vasos sanguíneos, vamos a empezar con la formación de nuestro sistema arterial en nuestro embrión. Entonces, inicialmente, nuestro embrión va a tener una aorta dorsal común que va a ir en toda la línea media en la parte dorsal. ¿Qué sucede? Conforme se va haciendo más cefálica, se va a dividir en dos y va a formar dos aortas dorsales hasta llegar a la cúspide eh, de la cabeza del embrión, dando una aorta dorsal derecha y una aorta dorsal izquierda. Esto va a estar mediado por BMP, donde altos niveles de BMP me van a permitir la formación de una sola aorta. Sin embargo, conforme va pasando voy a disminuir los niveles de BMP. Además, esta aorta va a tener unas ramas, que van a ser las ramas asociadas a los somitas, que se llaman ramas intersegmentarias. Además, vamos a tener nuestra arteria vitelina y nuestra arteria umbilical que se van a unir por la aorta dorsal y van a empezar a formar nuestro sistema arterial del embrión. Lo que les decía de BMP, en la parte más cefálica la notocorda va a empezar a producir cordina y Nogic. Estos genes lo que van a hacer es inhibir la producción de BMP en esta zona y van a permitir que nuestra aorta se bifurque en dos y forme una aorta dorsal derecha y una aorta dorsal izquierda. Posteriormente, esta aorta, que es esta de aquí, va a tener que conectarse con nuestro futuro corazón, ¿sí? Nuestro corazón en la parte más cefálica va a tener algo que se llama la bolsa aórtica. Esa bolsa aórtica va a tener que conectarse de alguna manera con nuestro sistema eh, arterial dorsal y es por medio de los arcos faringios, perdón, de los arcos aórticos. Estos arcos aórticos, primero voy a formar un arco aórtico superior que va a ir por el primer arco faringio y se va a unir con la aorta dorsal ipsilateral, ¿sí? Y después voy a empezar a unirlas con el resto de los arcos faringios, formando arcos aórticos, que hacer nuestro sistema de irrigación arterial de nuestro embrión. Vamos a tener arcos aórticos derechos, arcos aórticos izquierdos. Para que lo vean mejor, va a pasar esto. Acá tenemos nuestra aorta dorsal y aquí se va a bifurcar por cordina y nógica. Cuando se bifurca, aquí adelante, que ya es más ventral, vamos a tener nuestro saco aórtico. Más adelante van a entender la forma del tubo cardíaco, que es lo que vamos a tocar más adelante. Pero por ahora lo que quiero que entiendan es que aquí también vamos a tener nuestra aorta ventral derecha, nuestra aorta ventral izquierda. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos nuestro primer arco aórtico que se va por su primer arco faríngeo, el segundo, el tercero, el cuarto
El quinto, si ustedes se dan cuenta, es más chiquito. De hecho, en algunos libros dice que no existe un arco aórtico de quinto, por así decirlo, porque son básicamente capilares muy pequeños. Y aquí tenemos nuestro sexto arco aórtico que se va por lado y lado. Aquí lo vemos de la misma forma, pero del lado más ventral. Entonces aquí tenemos nuestro saco aórtico, hacia acá adelante tenemos nuestro corazón. Y aquí vamos a tener nuestro primer arco faríngeo, nuestro segundo arco aórtico, perdón, nuestro tercer arco aórtico, cuarto arco aórtico y van a ir creciendo conforme a los arcos faringios. Posteriormente vamos a tener nuestro sistema venoso, donde tenemos, esto va a ser nuestro tubo cardíaco, que va a ser lo que vamos a explicar más adelante, y en la parte más caudal vamos a tener una estructura que se va a llamar el seno venoso. A ese seno venoso va a llegar nuestra vena vitelina derecha y nuestra vena vitelina izquierda, que si ustedes recuerdan, las venas vitelinas van a conectar con el saco vitelino por medio del conducto onfalomesentérico, ¿sí? Entonces básicamente estas venas y arterias vitelinas me van a hablar de lo que es la irrigación primitiva del sistema intestinal. Después vamos a tener nuestras venas umbilicales derecha e izquierda y después vamos a tener un sistema venoso que va a ir bilateral por el embrión eh, y va a ser el principal drenaje de nuestro embrión, que van a ser las venas cardinales. Entonces vamos a tener a este lado, unas cardinales izquierdas, unas cardinales derechas, que se van a unir en algún punto y van a formar unas venas cardinales comunes. Y esos troncos de venas cardinales comunes, derecho e izquierdo, van a llegar al seno venoso. Aquí vamos a tener que nuestras venas cardinales vamos a ser las que van más hacia arriba, van a ser las anteriores, hacia la cabeza van a ser anteriores. Las que van a ir hacia la cola o hacia la cloaca van a ser las venas cardinales posteriores. Entonces, vamos a tener nuestra vena cardinal posterior izquierda, nuestra vena cardinal anterior izquierda, que se van a unir cerca al seno venoso, van a formar nuestra vena cardinal común izquierda y se van a llegar a su retorno venoso, en conjunto con su vena umbilical izquierda y su vena vitelina izquierda. Lo mismo el otro lado, vamos a tener nuestra vena cardinal anterior derecha, que se va a unir con la vena cardinal posterior derecha, formando el tronco o la vena cardinal común derecha, y que a su vez a ese mismo lado se va a unir con la vena umbilical derecha y la vena vitelina derecha. Posteriormente, como aquí estamos yéndonos hacia la cloaca, vamos a entender que nuestras venas cardinales posteriores se van a unir en algún punto y van a formar la anastomosis de las venas ilíacas de las venas cardinales, ¿sí? Que es esto mismo que vemos acá, anastomosis venosa ilíaca de las venas cardinales, que es como que se unen abajo. Y después vamos acá, vamos a empezar a formar nuestro sistema vascular de los miembros inferiores, pero eso ya se sale el tema de esta tutoría. Si nos damos cuenta, estas son nuestras venas cardinales. Aquí estamos viendo a nuestro embrión como de frente, ¿sí? Aquí tenemos nuestro seno venoso, aquí tenemos nuestras venas umbilicales y vitelinas, que son como estas arterias seccionadas, y vamos a tener nuestra vena cardinal posterior, nuestra vena cardinal anterior, nuestra anastomosis, la otra vena cardinal anterior y la vena cardinal posterior. Sin embargo, también van a empezar a formarse otros sistemas venosos que pues, en este momento no es importante el detalle en esto, y van a formar las venas supracardinales y subcardinales, que son estas que ven acá, y esto finalmente va a madurar hasta formar el sistema venoso que conocemos hoy en día. Algo muy importante y es que conforme va madurando eh, nuestro sistema venoso, nuestras venas umbilicales y nuestras venas vitelinas van a dejar de tener un contacto directo con el corazón, ¿sí? Y se van a unir más que todo al hígado. Estos que ustedes ven acá es un tabique que se empieza a formar con el hígado, lo van a ver en el siguiente semestre. Pero aquí lo que quiero que entiendan es que el hígado se va a robar esas venas y conforme va creciendo se va a separar y va a empezar a formar nuestra vena cava inferior, ¿sí? Y nuestras venas vitelinas en su momento van a quedarse acá en el hígado y las venas umbilicales van a perder su conexión con el corazón, o bueno, con el seno venoso. Entonces, ya aquí para resumir,
tenemos nuestro sistema cardiovascular embrionario, donde tenemos aquí nuestro corazón en formación. Tenemos en la parte más caudal nuestro seno venoso y en la parte más cefálica nuestro saco aórtico. Como recuerdan, nuestro sistema arterial vamos a tener una gran aorta dorsal que va a llegar a un punto donde se va a bifurcar en una aorta dorsal izquierda o una aorta dorsal derecha. Y después vamos a tener nuestra aorta dorsal ventral, nuestra aorta ventral con sus arcos aórticos. Por otro lado tenemos nuestro sistema venoso que acá en nuestro seno venoso por cada lado se van a unir nuestra vena vitelina, que va a ser esta de acá, se va a unir nuestra vena umbilical, que va a ser esta, y tenemos nuestra vena cardinal común, que va a ser la unión de la vena cardinal anterior y la vena cardinal posterior. Desde aquí ya podemos empezar a hablar de unos temas importantes clínicamente. En este caso vamos a hablar de la coartación aórtica. ¿Qué es la coartación aórtica? La coartación aórtica es que cuando madura nuestra aorta, que es el vaso más grande del cuerpo, va a tener un estrechamiento, que es esta cosita de acá, ¿sí? Y es básicamente un engrosamiento de la pared, se define como un cordón, si ustedes se dan cuenta aquí esto parece un cordoncito, y se hace por un doblamiento interno del tejido de la pared aórtica, es como si se invirtiera el tejido y se engrosara ahí y se redujera la luz por un pedacito. Esto es muy importante porque esto hace parte del 5 al 8% de todas las cardiopatías congénitas. Es presente en casi 4.000 nacidos vivos. Se ha asociado más a niños que a niñas. Y se puede presentar solitaria o asociada a válvula aórtica bicúspida, que es lo más común, ¿sí? Sin embargo, también se asocia a hipoplasia del arco aórtico, es decir, que el arco aórtico está como mal formado. Se puede asociar a un montón de otras cardiopatías congénitas, pero aquí, como ustedes ya saben, se asocia a ductus arterioso persistente. Entonces, ¿por qué se da esto? Se han propuesto tres teorías. Primero, por un desarrollo embrionario normal que no permitió que la aorta tuviera una buena formación de tejido en esa zona, que es el istmo aórtico. También se puede dar por un flujo intrauterino disminuido que lo que causa es hipoplasia de la aorta. Entonces, nuevamente estos pacientes con un flujo intrauterino disminuido se van a asociar a coartación aórtica e hipoplasia del arco aórtico. Y además se puede causar por formación de tejido aberrante del ductus arterioso. ¿Qué sucede? Para clasificar nuestra coartación aórtica, la vamos a clasificar dependiendo de la localización en relación al ductus arterioso. Si es al ladito del ductus arterioso, se va a llamar yuxtaductal. Si es muy antes al ductus arterioso, se va a llamar preductal. Y si es muy después del ductus arterioso, se va a llamar postductal, después del ductus arterioso. Lo que estoy dibujando aquí son las diferentes posiciones del ductus arterioso. Lo más común es que el ducto sea yuxtaductal, o sea que esté ahí al ladito. Y esto que va a permitir que la sangre que pasa por aquí pase a la aorta y lo que haga es que disminuyan los síntomas. O sea, nuevamente es un diagnóstico más difícil cuando tienen un ductus arterioso persistente. Además, pues la presentación clínica es muy importante en los niños, en especial en los neonatos, y se da por hipoperfusión del cuerpo inferior. ¿Por qué? Porque mi sangre no está pasando por acá. Entonces, por alguna razón, en este caso por la coartación, la sangre no va a llegar a perfundir bien todo lo que es nuestro hemicuerpo inferior. Entonces estos pacientes se pueden llegar a ver como rosados o hasta, sí, hasta eritematosos un poquito en la parte del cuerpo superior, en los brazos, en la cabeza, pero cianóticos en la parte inferior del cuerpo. Ese es un cuadro muy exagerado, pero pues para que se les quede. Sin embargo, además pueden presentar disfunción renal porque la irrigación renal está más abajito, entonces pues si no llega sangre a las arterias renales, pues no voy a poder irrigar los riñones y va a generar una disfunción renal. Insuficiencia del ventrículo izquierdo, porque el hecho de que esté acá estenótico va a hacer que el corazón necesite latir más fuerte,
para vencer esta fuerza, o sea, la poscarga va a ser muy fuerte, entonces eso va a generar hipertrofia en nuestro ventrículo y posteriormente menor llenado de diástole y me va a generar una insuficiencia del ventrículo izquierdo. Y además me puede generar acidosis metabólica por la hipoperfusión. Estos pacientes es muy importante que comparemos los pulsos femorales porque estos pacientes, como si el grado de coartación va a definir qué tan disminuidos estén los pulsos. Además, hay una cosa que es el gradiente brazo-pierna, que es tomar la tensión en el brazo, tomar la tensión en la pierna y mirar la diferencia. Si esa diferencia es mayor de 20 milímetros de mercurio, es muy sugestivo que sea una coartación aórtica, porque por la fuerza que hace el ventrículo para superar esto, la tensión en los brazos va a estar muy alta, pero la tensión acá abajo va a estar un poquito disminuida y eso va a generar que nuestro gradiente esté muy alto, nuestra diferencia de tensiones esté muy alta. Finalmente se puede presentar un soplo cardíaco porque no se está dando el flujo laminar que se requiere en estas zonas. En los niños depende del grado de coartación y de la circulación colateral. ¿Qué sucede? Pues lo mismo que hablamos de la vasculogénesis. Como no estoy irrigando bien la zona o algunas zonas, el cuerpo va a empezar a entrar en hipoxia. Eso va a iniciar la formación de eh, eh, factor de hipoxia, HIF1, y eso me va a inducir la producción de angiogénesis. Esa angiogénesis va a permitir que la sangre pueda pasar por otros lados, generando circulación colateral y disminuyendo los síntomas. En la adultez los pacientes se presentan con hipertensión por esto mismo, pueden presentarse con hemorragia intracraniana por la hipertensión, hipertrofia del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca. El gold estándar para diagnosticar la coartación aórtica es la angiografía. Sin embargo, se tiende a usar más la ecografía transtorácica porque es nuestra modalidad de diagnóstico inicial y es menos invasiva. ¿Sí? La angiografía es más para el tratamiento porque con la angiografía se van a dar cuenta que se puede hacer o tratamiento abierto, que es cortando el pedazo y volviendo a hacer una anastomosis, o se puede hacer en la angiografía una vaina que se llama angioplastia con balón, y es que con otro color, meten nuestro catéter por aquí, por la arteria femoral, va a llegar acá y lo que va a hacer acá es activar un balón, que lo que va a hacer es que las paredes vuelvan a ensancharse y permitir que la circulación vuelva a ser normal. Y pues un stent es lo mismo, solo que se deja ahí el stent para que no haya riesgo de recoartación, que son de las principales complicaciones de estos pacientes que van a ser sometidos a cirugía. También estos pacientes pueden hacerse una resonancia magnética cardíaca y en la radiografía de tórax puede verse una cosa que son muescas de las costillas. Y es que por esta circulación colateral vamos a tener aquí nuestra costilla y lo que va a pasar es que nuestras arterias van a empezar a invadir algunas zonas y van a empezar a generar muescas. Y es que nuestras costillas se van a ver como comidas en algunos pedacitos. Listo. Aquí ya para hablar de nuestro desarrollo cardíaco, primero tenemos que entender cuál es la estructura del corazón primitivo. Y no es una bolita o una pirámide como se describe normalmente. Es un tubo. Es básicamente un vaso. ¿Sí? Pero entonces, para entender cómo llegamos al tubo, primero que tenemos que tener en cuenta son de dónde vienen estas células progenitoras cardíacas. Entonces, como ya dijimos, nuestras células progenitoras van a venir del epiblasto, van a migrar a formar nuestro mesodermo y aquí nos interesan las células del mesodermo lateral de su capa esplácnica. ¿Sí? Van a migrar por ahí y van a empezar a diferenciarse en células progenitoras cardíacas. Van a empezar un proceso de vasculogénesis con la formación de islotes en esta zona. ¿Sí? Van a empezar a unirse y van a formar una herradura como en la parte cefálica. Ahorita la van a ver mejor. Y vamos a ver una cosa que se llama la formación de los campos cardiogénicos, que van a ser primario o secundario. El campo cardiogénico primario, que es la parte más primitiva evolutivamente hablando, me va a formar los atrios
y me va a formar nuestro ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. Esto de aquí AR es ácido retinoico. El ácido retinoico es un gradiente muy importante porque el que tenga ácido retinoico me da diferenciación a tejido de atrio. Si no lo tengo, es tejido de ventrículo. Nuestro campo cardiogénico secundario va a estar ahí al ladito, va a venir desde la faringe y me va a dar más tejido o me va a complementar el tejido del ventrículo derecho y el tracto de salida del corazón. Entonces, para que lo entiendan mejor acá en esta imagen, tenemos que nuestras células progenitoras migraron y van a empezar a formar esta célula en herradura cefálica. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra membrana bucofaringea y nuestra herradura cefálica. Lo que está en morado es nuestra aurícula, porque ustedes se dan cuenta está más cerca de nuestro gradiente de ácido retinoico. Y lo que está en rojo es nuestro ventrículo, en este caso ventrículo izquierdo, que está más lejos del ácido retinoico. Por otro lado, pues acá tenemos cómo va creciendo nuestro embrión y aquí atrásito esto de verde es un campo cardíaco secundario, no se confundan, es como una zona en herradura y al ladito que va a dar más células para formar lo que es el ventrículo derecho y el tracto de salida del corazón. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a empezar a tener una diferencia de genes entre ambos campos cardiogénicos. No es importante que se los aprendan, pero sí que el hecho de que exprese uno se inhibe los otros, porque no puedo tener dos ventrículos izquierdos ni dos ventrículos derechos. Entonces vamos a tener esto que se llama activadores contracorriente, que es eso, activo unos y inhibo a los otros. ¿Sí? Después estos dos campos cardiogénicos se van a ir fusionando para dar esta forma. Entonces, otra vez, aquí tenemos nuestras aurículas y nuestro campo cardiogénico primario, que es todo este pedacito de aquí. Y aquí tenemos nuestro campo cardiogénico secundario que va a dar como otra parte del corazón. Y lo importante es que tenemos aquí unos genes de establecimiento de patrones. Los de HANT2 va a ser específico para el campo cardiogénico secundario y HANT1 para el campo cardiogénico primario. Aquí, como les dije, el campo cardiogénico secundario va a venir del endodermo faríngeo y este mismo endodermo va a empezar a secretar todos estos genes de establecimientos de patrones. Entonces, aquí yo les hablé de campos cardiogénicos, pero ¿qué es un campo cardiogénico? Se define como una estructura tubular cubierta de epitelio con mioblastos alrededor. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos principalmente nuestros islotes, ¿cierto? Esos islotes se van a fusionar para formar un tubo, que es igual como el proceso de vasculogénesis. Pero estos islotes y este tubo va a ser de las células del campo cardiogénico. Estas células van a tener acá nuestro endotelio, que va a ser el endocardio en un futuro, y tenemos aquí nuestro endodermo faríngeo, que va a inducir factores para la diferenciación de los mioblastos, y esos van a empezar a rodear nuestro tubo eh, formado con endotelio. Eso es lo que se va a conocer como campo cardiogénico. Tubo de epitelio cubierto de mioblastos alrededor. Entonces, para entender cómo se va a formar el corazón y cómo vamos a formar un solo tubo, porque ustedes se dan cuenta, aquí teníamos dos tubos unidos acá arriba. Lo que vamos a tener que recordar los plegamientos embrionarios. Entonces, primero, nuestro embrión se va a plegar cefalocaudalmente, es decir, aquí tenemos nuestro embrión con nuestro ectodermo, mesodermo, endodermo. Aquí está nuestra membrana orofaringea, hacia acá estaría nuestra membrana cloacal. Y aquí lo que vamos a ver es que se va a empezar a mover o a plegar hacia ventral. ¿Sí? Esta es la cabeza se va a ir hacia ventral. Si ustedes se dan cuenta, nuestro campo cardiogénico va a estar en la cabeza. Nuestra zona precordial va a estar en la cabeza. Pero conforme nuestro cerebro primitivo y las yemas encefálicas van creciendo, va a ir desplazando eh, nuestra zona precordial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, va creciendo y esto se va a ir yendo más hacia caudal. ¿Sí? Y pues se va desplazando, desplazando hasta que llega aquí a nuestra formación normal, que es aquí en la parte anterior del tórax del embrión, pues primitivamente hablando. Donde tenemos aquí nuestra médula espinal, acá estaría nuestra cabeza, nuestro encéfalo, y aquí tenemos nuestra zona precordial con nuestro tubo cardíaco. ¿Sí? Lateralmente, si ustedes se acuerdan, acá tenemos nuestra herradura,
Y esa herradura lo que va a hacer es que cuando nuestro embrión se empieza a plegar lateralmente, vamos a ver que se va a unir estas dos cositas. Entonces aquí tenemos un tubo cardíaco, otro tubo cardíaco, y conforme se va plegando más, se van a ir uniendo, 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 hasta que dos tubos forman un tubo, que es esto de acá. Entonces tenemos aquí nuestro tubo cardíaco con nuestro endotelio. Tenemos una vaina que se llama la gelatina cardíaca, que es un producto de este endotelio. Y tenemos aquí nuestros mioblastos, que va a ser lo que lo va a cubrir por aquí, con su epicardio o su pericardio visceral. Si ustedes se dan cuenta, aquí nuestro corazón está unido al resto del mesodermo con una vaina que se llama mesocardio dorsal, que después va a desaparecer. Esto de aquí es nuestro pericardio primitivo, y si ustedes se dan cuenta, como que el corazón se fue metiendo dentro del pericardio. Entonces ahora sí, cómo se formó ese tubo. Ya después de que se unieron estos dos tubitos y formaron un tubo grande, vamos a tener nuestras tres capas. Nuestro endotelio o endocardio, nuestra gelatina cardíaca y nuestro miocardio. Y aquí tenemos nuestro pericardio y su cavidad pericárdica. Si ustedes se dan cuenta, estos tubos se van a ir fusionando. Estos son sitios de fusión. Entonces aquí se van a fusionar es en su parte más cefálica. La parte más caudal, que es donde están los atrios, ahí no se va a fusionar, ¿sí? Entonces va a quedar como con dos paticas, que es más o menos esto, ¿sí? Ese tubo cardíaco va a tener unas estructuras de cefálico a caudal, y va a ser de arriba, vamos a tener nuestro tronco arterioso, después vamos a tener el bulbo cardíaco, que en alguna literatura van a encontrar que el tronco arterioso hace parte del bulbo cardíaco. Después vamos a tener nuestro ventrículo, luego nuestra aurícula y luego el seno venoso, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que ya les dije del endocardio y de la gelatina cardíaca. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el retorno venoso, ¿sí? Entonces, como recordamos de lo que les hablé del sistema venoso del corazón, aquí tenemos nuestro seno venoso. ¿Sí? Esto es una forma de corazón un poco más avanzada. ¿Sí? O sea, acá ya se rotó y ya se plegó, que es lo que vamos a ver más adelante. Lo que quiero que entiendan es que nuestro seno venoso va a tener dos cuernos, un cuerno izquierdo y un cuerno derecho. Y ambos cuernos van a tener su vena cardinal común derecha, su vena umbilical y su vena vitelina, ¿sí? Y lo mismo el cuerno eh, del otro lado. Entonces, aquí como volvemos a repetir, las venas cardinales comunes son la confluencia de las venas cardinales anterior y posterior ipsilaterales, ¿sí? Las venas umbilicales son muy importantes porque esas venas umbilicales van a llevar sangre oxigenada al seno venoso, ¿sí? Y después al ventrículo, a la aurícula primitiva, y después al ventrículo y después al tracto de salida. Con el tiempo la vena umbilical derecha se cierra antes que la izquierda y después se genera un shunt, que lo que hace es que esta vena umbilical no va a drenar directamente al hígado, sino que se lo va a saltar para drenar directamente aquí al seno venoso, y eso va a permitir que la sangre oxigenada llegue a nuestro ventrículo, pues a nuestro corazón, y llegue de una vez al sistema circulatorio sin pasar por el hígado. Nuestras venas vitelinas van a venir del conducto onfalomesetérico y van a formar nuestro sistema porta posteriormente, o sea, pues ya cuando madure. Ya aquí, después de que formamos nuestro tubo, vamos a tener lo que es la rotación del tubo, o la rotación cardíaca. Entonces, para que lo entiendan, acá lo hice como con palitos. Entonces, vamos a verlo desde una vista ventral, como si tuviéramos a nuestro embrión de frente, y acá vamos a tener nuestro lado derecho y acá nuestro lado izquierdo. Lo normal es que nuestro tubo cardíaco haga una rotación dextrógira, es decir, que se vaya hacia la derecha para que quede hacia la izquierda. Es un poco confuso, pero es por esto, ¿sí? Entonces vamos a tener nuestra rotación, o bueno, sí, le llaman rotación o eh, doblamiento, por así decirlo, hacia la derecha, y me va a formar un asa. Si ustedes se dan cuenta, esto es un asa. Aquí tenemos nuestro saco aórtico, nuestro seno venoso, y aquí tenemos pues el resto de estructuras. Y se fue hacia la derecha formando esta asa. Esta asa se va a llamar asa bulbo del bulbo cardíaco ventricular de nuestro ventrículo, ¿sí?
Entonces, para repetir cómo está formado nuestro tubo y cómo se está viendo ahora, tenemos nuestro saco aórtico, después tenemos nuestro bulbus cortis o bulbus cardíaco, que es esta parte de acá arriba, después tenemos nuestro ventrículo, que es esta parte de acá abajo del asa, después tenemos nuestro atrio y después nuestro seno venoso que no se alcanzan a plegar hacia la derecha. Esto que va a permitir que se siga y se siga rotando, haciendo que nuestros atrios sigan abajo, esto siga rotando hacia la derecha, haciendo que nuestro ventrículo derecho o nuestro campo cardiogénico secundario quede hacia la derecha y el izquierdo se vaya yendo más hacia la izquierda. Y finalmente va a haber un plegamiento eh, cefalocaudal o caudal cefálico más bien, que va a hacer que nuestros atrios vayan hacia arriba y empiece a tener la morfología normal del corazón. Ahora, lo mismo, visto desde ya con imágenes. Entonces, tenemos nuestro tubo cardíaco que empezó a rotar hacia la derecha. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos nuestro saco aórtico, nuestras aurículas y nuestro seno venoso, nuestro ventrículo y nuestro bulbus cordis, que va a empezar a girar hacia la derecha, permitiendo que esta parte del ventrículo se vaya más hacia la izquierda y la derecha que hacia la derecha. Si ustedes se dan cuenta, va a ir rotando más, rotando más, rotando más, pero nuestras aurículas quedan abajo. A la par, después estas aurículas van a irse hacia arriba, hacia cefálico, y va a formar esto, que es como si ya el corazón estuviera empezando a tomar su forma y de frente se viera ya que tenemos una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Sin embargo, en este punto todavía no está tabicado el corazón, que es lo que vamos a ver más adelante. Es decir, solamente hay una aurícula. Ya visto desde atrás, desde una vista dorsal, es para que vean más lo de las aurículas. Acá tenemos nuestro lado izquierdo y nuestro lado derecho. Entonces, nuestro corazón se va a ir a empezar hacia la derecha, una rotación dextrógira. Después va a permitir que esta parte de abajo, nuestro seno venoso y nuestro atrio, suban mientras él sigue girando a la derecha y nuestros atrios vayan más hacia arriba y nuestro corazón más hacia la derecha, pues forme más el asa. Aquí podemos ver como una patología algo rara, pero es muy interesante y es el situs inversus y la dextrocardia, que es lo que les mencioné al principio de las heterotaxias. El situs inversus se define como una posición anómala de órganos impares en espejo. Sin embargo, cuando es solo un órgano, se llama situs inversus parcialis, y si ese órgano es únicamente el corazón, se le llama dextrocardia. ¿Sí? El situs inversus se presenta en uno de cada 10.000 nacimientos y es muy poco diagnosticado porque no presenta muchos síntomas. ¿Sí? Muchas veces tiende a ser un diagnóstico incidental en la niñez o hasta en la adultez. El 25 o el 50% de estos pacientes se asocia a disinesia ciliar primaria o síndrome de Cartagener. Esta disinesia ciliar primaria es, no sé si recuerdan de sus clases de primero, y es que los cilios tienen una lateralidad hacia donde se mueven. Sin embargo, si estos cilios no se mueven bien o no vibran bien, que es como se especifica en los estudios diagnósticos, van a permitir que las secreciones y los genes y las células migren hacia el otro lado o no migren bien, generando un situs inversus totalis. Clínicamente, se puede llegar a ver con cianosis en caso de que la dextrocardia comprometa el tracto de salida con disnea, con fatiga y pues con síntomas asociados a otros sistemas que pueden estar como invertidos, por así decirlo. Ictericia, porque el hígado es un órgano impar y si lo tenemos hacia el lado izquierdo, puede generar ictericia obstructiva. Infecciones respiratorias, que se asocia a esa disinesia ciliar primaria o a que la función pulmonar no está bien debido a que los lóbulos, pues, los pulmones están en posición contraria y no permite una correcta movilización de secreciones, al igual que en las vías respiratorias altas. Puede causar otitis media, estos pacientes pues, se asocian a otras cardiopatías congénitas, en este caso arritmias congénitas, normalmente un bloqueo auriculoventricular y se pueden asociar a obstrucción intestinal porque las asas intestinales pueden estar hacia el otro lado. El síndrome de Cartagener es un síndrome genético que tiene una triada y es un paciente con situs inversus o dextrocardia,
bronquiectasias y sinusitis, es decir, un paciente con dextrocardiocitos inversos y síntomas respiratorios, altos y bajos. Para el diagnóstico es básicamente se requiere una imagen que me diga cómo esto está al revés. Normalmente es una radiografía de tórax porque esos pacientes pueden llegar con una sinusitis crónica o una neumonía o una bronquiectasia. Les toman la radiografía de tórax y, oh sorpresa, el corazón está hacia el otro lado. Eh, Estos pacientes, como ya les dije, deben ir a exámenes de disinesia ciliar primaria porque muchos se asocian a esta patología. Aquí en la radiografía de tórax, como para que lo vean, tenemos que nuestra sombra cardíaca, o nuestro corazón, si ustedes se dan cuenta, se fue hacia el otro lado. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Normalmente el corazón debería estar así, a este lado, pero se nos fue hacia el otro lado. El fondo gástrico aquí para ubicar el estómago pues tiene aire. Y ese aire tiende a ir hacia arriba y este es el fondo gástrico. Normalmente el estómago está hacia la izquierda y debería estar acá, ¿sí? Que es esta burbuja que se ve acá, pero se desplazó. Y nuestro hígado, lo que normalmente debería estar acá, nuestro hígado, se nos desplazó. El hígado no tiene, se puede llegar a ver la forma, acá no se ve muy bien, pero debe estar contralateral al fondo gástrico, ¿sí? Entonces aquí ya podemos ver que este paciente no solo tiene dextrocardia, sino que el estómago se le fue hacia el otro lado y el hígado también está desplazado, teniendo un posible situs inversus totalis y es necesario llevarlo a exámenes de disinesia ciliar primaria. Diagnóstico diferencial tenemos la dextroposición cardíaca, la dextrocardia aislada, que es como solo tener dextrocardia solita sin ningún otro síndrome, el síndrome Cartagener, que es un diagnóstico diferencial, la transposición de los grandes vasos, eso es que la aorta y la arteria pulmonar se colocaron al revés, y las heterotaxias, que es básicamente este espectro y hay otros puntos medios entre dextrocardia y situs inversos, como eh, colocación anómala de los atrios. ¿Esto cómo se trata? Entonces básicamente tratar los síntomas, ¿sí? O bueno, la clínica, por así decirlo, porque en sí el situs inversus y la dextrocardia no tienen manejo. Entonces, marcapasos en caso de que tengan una arritmia incontrolable, darles mucolíticos y expectorantes para que puedan movilizar las secreciones. El antibiótico únicamente si es necesario, no a todos se les manda antibiótico. Y se les tiene que hacer manejo quirúrgico en caso de que presenten otras cosas. Estos pacientes tienen muchas asociaciones, muchas malformaciones cardíacas subyacentes, entonces es importante detectarlas y tratarlas. Listo. Ya después de que tuvimos nuestro tubo cardíaco y lo rotamos, vamos a empezar a hablar de lo que es la tabicación o la división cardíaca. Es decir, nosotros tenemos un corazón de 2 cámaras y tenemos que volverlo un corazón de 4 cámaras, ¿sí? Entonces, a partir de eso tenemos que formar nuestro tabique interauricular que me va a separar los dos atrios. Tenemos que formar nuestro tabique interventricular que me va a formar nuestros dos ventrículos y tenemos que formar nuestro cojinete auriculoventricular que me va a ayudar a separar aurículas de ventrículos en la parte medial y me va a hacer el punto de anclaje de nuestros tabiques, por así decirlo. Listo. Entonces, para nuestra división auriculoventricular vamos a tener nuestros cojinetes endocárdicos, que si ustedes se dan cuenta son unas protrusiones de aquí del endocardio de nuestra gelatina en nuestra unión aurículo-ventricular. Estas protrusiones van a empezar a crecer y a crecer y a crecer hasta unirse. Y cuando se unen vamos a tener una división auriculoventricular. Sin embargo, no va a ser completa porque la sangre va a pasar por estos agujeros, que son los agujeros auriculoventriculares, que visto desde otro corte, este mismo corte, este mismo plano, es este mismo corte que tenemos acá. Aquí tenemos nuestro cojinete endocárdico con nuestro agujero auriculoventricular derecho, nuestro agujero auriculoventricular izquierdo,
Pero ustedes se dan cuenta, esto se dividió y como les dije antes, este va a ser nuestro punto de soporte para nuestra división auricular y nuestra división ventricular. Aquí en esta imagen vemos esto de acá que es el septum primum, que es lo que vamos a hablar acá enseguida. Entonces, para entender las convenciones de estas imágenes, recuerden que la sangre oxigenada va a ser de color rojo y la sangre desoxigenada va a ser de color azul. Entonces, aquí tenemos nuestras aurículas. Siempre vamos a tener acá un corte lateral y aquí un corte transversal de nuestro corazón o coronal. Y vamos a empezar a mirar cómo se empieza a formar estos septos auriculares, porque no es solo uno. Entonces, primero, vamos a ver la formación de nuestro septum primum. Septum primum es un septo que va a empezar a formarse y va a empezar a crecer, es como una membrana, va a empezar a crecer hacia el otro lado. Y aquí este agujero que queda, conforme va creciendo, vamos a llamar foramen primum, que va a ser como el primer foramen que vamos a formar y por ahí pues va a pasar nuestra sangre de una aurícula a la otra. Después, pues como va creciendo, nuestro foramen primum se fue como disminuyendo y aquí, donde ya se había formado el septum primum, va a haber una zona de apoptosis programada que va a empezar a formar unos agujeros muy pequeños, que si ustedes se dan cuenta por esos agujeros va a empezar a pasar la sangre de un lado a otro y por nuestro foramen primum. ¿Qué sucede? Mismas convenciones, con el tiempo nuestro foramen primum va a ir haciéndose más pequeño, pero estos agujeritos se van a unir y van a formar un agujero más grande que va a ser nuestro foramen secundum o nuestro segundo foramen, ¿sí? Y por ambos forámenes, porque solo tenemos una membrana, va a pasar la sangre. Listo. Entonces, como ya tenemos nuestro foramen secundum, acá nuestro segundo foramen, va a empezar a formarse un segundo septo, que va a ser el septum secundum, que es este de aquí, como una segunda membrana, que va a estar más hacia el lado de la aurícula derecha, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Se nos está formando el septum secundum más cercano a nuestra aurícula derecha y ya estamos empezando a tener dos septos, un septum primum, un septum secundum y un foramen secundum, porque nuestro foramen primum ya se cerró. Listo, conforme va creciendo este septum secundum, va a empezar a tapar este foramen secundum y este agujero de acá va a ser el que vamos a conocer como foramen oval o agujero oval, que es este mismo de aquí. ¿Sí? ¿Qué sucede? La sangre va a pasar de aquí hacia de abajo, hacia arriba, de foramen a foramen, ¿sí? Por este espacio interceptal, ¿sí? Y así es como vamos a tener una comunicación interauricular de aurícula derecha a aurícula izquierda, porque recuerden que los pulmones no se ven. En nuestra división atrial, con las mismas convenciones, vamos a seguir cerrando nuestro septum secundum, pero este no se va a cerrar completamente. Va a quedar nuestro foramen oval ahí y nuestro foramen secundum. Van a quedar abiertos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esto pues es sobrelapa y pues llega un punto en el que la sangre pasa de un lado a otro sin ninguna dificultad. ¿Qué sucede? Aquí tenemos una pequeña correlación clínica, que es el cor triatum, triatriatum. Es una anomalía congénita rara, que es básicamente que tenemos tres atrios. Cor de corazón, tri de tres y atriatum de atrios. Entonces tenemos un corazón con tres atrios. ¿Qué sucede? Es que básicamente se formó una membrana fibrosa o puede ser como una hipoplasia auricular que lo que hizo es dividir alguna aurícula, la derecha o la izquierda, en tres cavidades. Entonces acá tenemos nuestra aurícula derecha, nuestra aurícula izquierda que por una membrana se dividió en una cavidad de acá y en una segunda cavidad. Entonces tenemos tres atrios, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando esta anomalía sucede en la aurícula izquierda, que es esta de aquí, se va a llamar cor triatriatum sinister. Y si es en el lado derecho, se va a llamar cor triatriatum dextrum. Es más común que se dé en la izquierda y estos pacientes normalmente cursan
con congestión de las venas pulmonares, porque la sangre no va a poder llegar bien por el atrio izquierdo, no llega bien, se choca con esta membrana, no circula bien y empieza a haber algo estas son las venas pulmonares, y va a haber algo que se llama reflujo y aumento de la tensión de las venas y la sangre va a empezar a quedarse quieta y pues antes de las venas tenemos los pulmones y eso va a permitir que que el agua salga de los vasos y se quede en los pulmones causando edema pulmonar. Estos pacientes se presentan con disnea y con todos los síntomas de una insuficiencia cardíaca izquierda que lo vamos a ver en otra tutoría. Ya más adelante aquí en nuestra división ventricular vamos a iniciar con la formación de una cresta media, que es una primera protrusión, que es esta aquí. Es una primera protrusión que va a ir creciendo y los miocardiocitos van a empezar a migrar. Eso sí, conforme los miocardiocitos que están en la parte más externa de la gelatina van creciendo, la gelatina se va disminuyendo. Entonces nuestros miocardiocitos van a empezar a migrar a la cresta y van a empezar a proliferar activa en el tabique para engrosarlo más y hacerlo crecer más hacia arriba. Esto es nuestra forma, este es nuestro septo muscular, ¿sí? ¿Qué sucede? Este tabique no se va a cerrar por completo, ¿sí? Va a formar una semiluna, que es esta misma de aquí y esta misma de acá, que es esta misma de acá. Acá tenemos nuestro septo y va a empezar a generar y genera una comunicación interventricular de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo. Este agujero se tiene que cerrar, sí o sí, pero ¿qué sucede? Pues no se va a cerrar con músculo porque hasta ahí crece el músculo y lo que cierra ahí es la parte membranosa del tabique, que es algo que vamos a revisar en anatomía. Entonces, aquí es como se forma esa parte membranosa del tabique. Entonces, acá lo que tenemos es nuestro agujero interventricular, ¿cierto? En forma de semiluna. Y vamos a tener estas cositas amarilla y café que van a crecer de arriba, ¿sí? Ahorita vamos a revisar bien qué son esas cosas, pero son crestas vulvares y hacen parte del tabique que va a dividir el bulbus cordis y el tronco arterioso, ¿sí? Eso va a crecer hacia abajo y además vamos a tener un crecimiento de nuestro cojinete endocárdico. Esos tres se van a fusionar y van a cerrar nuestro agujero, ¿sí? Entonces, inicialmente tenemos nuestra porción membranosa del septo como para repasar, que va a ser derivado del tejido de los cojinetes auriculoventriculares, que es este de aquí, y va a ser derivado de la cresta neural. ¿Por qué la cresta neural? Porque estas crestas vulvares y esa división aórtico-pulmonar, que es lo que vamos a revisar en la siguiente diapositiva, se va a derivar de células de la cresta neural, ¿sí? Y va a formar la cresta vulvar derecha y la cresta vulvar izquierda. Estas crestas vulvares se definen como prominencias que salen del bulbus cordis. Acuérdense que la parte antes de nuestro saco aórtico es nuestro bulbus cordis y después nuestro ventrículo. Y lo que hacen es dividir nuestra arteria pulmonar y en la arteria pulmonar y en la aorta ascendente, ¿sí? Y después se proyectan y siguen hasta unirse con la unión del cojinete endocárdico y cierran nuestro agujero interventricular. Acá nuestra división del tronco arterioso, que es lo que venía mencionándoles ahorita, se va a dar por las crestas vulvares, ¿sí? Después de eso, ese crecimiento va a empezar no va a crecer directamente, no va a crecer como en línea recta, sino que va a dar un giro de 180 grados conforme va creciendo con el crecimiento longitudinal. Es decir, va a empezar a formar una estructura de hélice. Va a empezar a crecer así, va a empezar a crecer así, ¿sí? Que es esto mismo acá con los cortes que estamos viendo y es esta misma imagen que estamos viendo acá. Es un mismo tabique, pero este tabique no va a crecer de forma lineal, sino que va a empezar a girar conforme va creciendo, porque aquí el crecimiento va de cefálico a caudal y va dado por las células de la cresta neural, ¿sí? Esto después, pues estas mismas crestas, conforme van creciendo, se van uniendo
y me van a formar nuestro tabique aórtico pulmonar, que es esto mismo acá. Esto es lo mismo de esto, pero ya en estados más avanzados, si ustedes se dan cuenta, esta forma helicoidal me va a permitir que la aorta se comunique con el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar con el ventrículo derecho. Cuando están mal colocadas o cuando no se hace un giro de los vasos o se hace un giro anómalo de los vasos o el tronco arterioso se divide mal, me puede generar lo que se llama transposición de los grandes vasos. ¿Sí? Eso lo que les acabo de decir lo mismo de acá. Acá tenemos nuestro tabique. Si ustedes se dan cuenta, crece de forma eh, helicoidal y crece de cefálico a caudal. Y eso me va a terminar formando esto de aquí, que es nuestro tabique, y me va a separar la aorta de nuestro ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar de nuestro ventrículo derecho. ¿Sí? Listo. Ya queda lo más sencillo, que es la formación de las válvulas. Entonces, primero recordemos que tenemos las válvulas semilunares y las válvulas atrioventriculares. ¿Sí? Las válvulas, en este caso, cada valva, aquí vamos a ubicarnos en el crecimiento del tabique aórtico pulmonar, que es la diapositiva anterior. Y conforme lo vamos formando, conforme nuestras crestas vulvares se van uniendo, vamos a empezar a mostrar unas cosas que son las tumefacciones subendocárdicas, que son estas cositas de acá. Son crecimientos de nuestro tejido subendocárdico para empezar a formar las valvas. Si ustedes se dan cuenta, van creciendo y empiezan a migrar esas células de la cresta neural para cerrar el tabique y darle forma a las valvas. ¿Sí? Después entran en un proceso de vaciamiento, que es esto de aquí por las leyes de reología, que es una rama de la fisiología que estudia todo lo que es la sangre y todas sus fórmulas y todo eso, va a hacer que estas valvas empiecen a invaginarse, ¿sí? Porque son semilunares porque son así las valvas, ¿sí? Aquí tenemos las tres valvas aórticas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces son semilunares porque no son completamente rectas como las auriculoventriculares, sino que tienen como esta invaginación. ¿Qué es esto que vemos acá en esta imagen? Vemos cómo la sangre permite que ese tejido subendocárdico se empiece a invaginar y empieza a formar nuestras valvas semilunares. Ya la formación auriculoventricular es más sencilla. Primero tenemos unas tumefacciones, o lo mismo, empieza a crecer un poco de tejido de los cojinetes auriculoventriculares, que es esto de acá, y empiezan a crecer. Y después protruyen, y empieza después un poquito del epitelio que está acá arribita, empieza a migrar hacia la hoja formada. Es decir, el epitelio empieza a migrar así, sobre las tumefacciones de los cojinetes, y le terminan dando forma a la valva. ¿Sí? Después, a la par, vamos a tener estos huequitos que se empiezan a formar acá, que es la trabeculación ventricular, y es que se empiezan a abrir huecos en el ventrículo. Y esos huecos están bien diseñados porque me van a empezar a formar estas cositas de acá, que son los músculos papilares, y esto de aquí, que son las cuerdas tendinosas. Entonces, cada valva auriculoventricular va a tener su hoja valvular, va a tener su propio músculo papilar y va a tener em, la cuerda, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es que cuando se contraiga este músculo, jale la cuerda tendinosa y la valva se abra, ¿sí? Así es como funcionan las válvulas, que es lo mismo que estamos viendo acá. Nuestra cuerda tendinosa, nuestro músculo papilar y nuestra valva. Nuestra valva, nuestra cuerda tendinosa y nuestro músculo papilar. Y lo mismo acá. Y se forma nuestro complejo. Ya después de que formamos nuestro tubo, rotamos el tubo, tabicamos el tubo, pues las estructuras tienen que empezar a madurar. Entonces, si ustedes recuerdan, tanto las aurículas como el seno venoso se empezaron a plegar y a desplazar hacia cefálico y hacia dorsal, quedando más o menos en esta posición. Esta es una vista dorsal.
¿Qué sucede? Si ustedes recuerdan, aquí nosotros teníamos nuestro cuerno izquierdo, nuestro cuerno derecho. Ya tenemos nuestra vena cardinal común derecha, nuestra vena cardinal común izquierda, la cardinal anterior izquierda y la cardinal anterior derecha. ¿Qué sucede? Con pues, todo el sistema venoso va a empezar a madurar y tenemos que empezar a formar la vena cava, ¿sí? la cava superior y la cava inferior. ¿Qué sucede? Cuando el embrión empieza a crecer, la vena cardinal anterior izquierda forma una anastomosis, que es esto de acá, una unión, con la vena cardinal izquierda, con el fin de que esta porción de la vena cardinal anterior izquierda involuciona y queda así. Y esta es la forma en la que empezamos a tener nuestro sistema venoso normal, donde aquí tenemos nuestra vena brachiocefálica izquierda, nuestra vena brachiocefálica derecha, y aquí esto empieza a engrosarse y empieza a formar nuestra vena cava, ¿sí? Por otra parte, nuestro seno venoso forma una abertura, ¿sí? Pues porque todo esto tiene que llegar después a la aurícula derecha y pues penetra la aurícula derecha para conectar el sistema venoso con la aurícula derecha. Y conforme esto se empieza a fusionar, si ustedes se dan cuenta, este cuerno izquierdo, que es esto rojito de aquí, involuciona y me va a formar nuestro seno coronario, que es parte del sistema de drenaje del corazón de las coronarias, bueno, de las venas cardíacas. Y aquí tenemos nuestro cuerno derecho, que lo que va a hacer es que se va a fusionar con la aurícula derecha y, y como les dije, va a empezar a formar las venas cavas. Esto de acá es una vista interna de la aurícula derecha, lo cual me empieza a mostrar cómo funciona más o menos la circulación a esta etapa del embrión, donde la sangre que viene de la vena cava inferior va a subir, pues porque su dirección se lo permite y va a pasar de una vez a la aurícula izquierda. ¿Y qué viene de la vena cava inferior? Vienen las venas vitelinas y que ya en este caso estarían con el sistema porta, y la vena umbilical izquierda, que viene con la sangre oxigenada. Yo necesito que la sangre oxigenada me pase a la aurícula izquierda para llevarla al resto del cuerpo, ¿sí? La sangre desoxigenada que viene de arriba va a seguir derecho y va a pasar al ventrículo derecho. Ya después, el atrio izquierdo va a madurar de una manera similar, pero en relación con las venas pulmonares, ya que estas venas van a empezar como a fundirse en nuestra aurícula izquierda hasta llegar a formar, hasta que las ramas forman nuestras cuatro venas pulmonares, que son las derechas, las izquierdas, cada una con su vena pulmonar superior y su vena pulmonar inferior, ¿sí? Hay veces que estas venas no se fusionan bien y quedan con troncos o quedan con hipoplasia de alguna vena pulmonar y genera insuficiencia de algún lóbulo pulmonar. Al nacimiento, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos dos septos y estas comunicaciones no pueden existir. ¿Qué sucede? Cuando nacemos, la presión de la aurícula izquierda aumenta, ¿sí? El aumento de esa presión va a hacer que el septum primum se desplace y cierre la fosa oval, porque ustedes se dan cuenta, los dos forámenes no estaban juntos, había uno más arriba que el otro y se tapaban entre sí, que es esto de aquí. Entonces, lo que va a hacer esta presión es mover este septum primum y que se pegue y me va a generar la fosa oval, que es un reparo anatómico que vemos en el corazón normal. En algunos casos, esta comunicación puede permanecer ahí. Ya para terminar, tenemos aquí la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita, o bueno, sí, es un conjunto de 4 defectos congénitos, que son la estenosis pulmonar, que es esta de aquí, ahorita los vamos a hablar bien, la superposición de la aorta o acabalcamiento de la aorta, el defecto del septo interventricular e hipertrofia del ventrículo derecho. Que ustedes se dan cuenta que el ventrículo derecho está más alargado, más agrandado. Entonces,
En la tetralogía de Fallot no necesariamente están estas cuatro, sino que pueden variar de una manera increíble, donde puede estar asociado a muchos más defectos congénitos, ¿sí? La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica más común y es muy importante reconocerla en los neonatos y en los recién nacidos porque puede tener desenlaces fatales. La tetralogía de Fallot corresponde del 7 al 10% de todas las cardiopatías congénitas y se dice que se presenta de más o menos en un caso de cada 3.500 personas. Entonces, hablando de cada una, la hipertrofia ventricular derecha, ¿sí? Básicamente que hay muchos miocardiocitos y por aumento del esfuerzo cardíaco para suplir las necesidades, tiene que aumentar la contractilidad y la fuerza de eyección y por eso es hipertrofia, ¿sí? Es más como un cambio adaptativo a la obstrucción del tracto de salida, ¿sí? El defecto del septo interventricular es que no se nos cerró bien nuestro agujero interventricular y normalmente es un defecto aquí en la zona infundibular. Le llaman también septo infundibular y es la zona más pegada al tabique aórtico pulmonar, ¿sí? Es decir, al tabique derivado de nuestras crestas vulvares. Sin embargo, también puede darse en el septo muscular, que es esta zona de acá. ¿Sí? La estenosis pulmonar puede deberse a estenosis como pulmonar pura, que es que la válvula se engrosa y no permite que se distienda bien y no permite que la sangre salga de la manera correcta. Sin embargo, puede ser por obstrucción del tracto de salida, que puede ser antes de nuestra válvula pulmonar, que puede ser aquí, una obstrucción acá, que me va a causar la misma vaina. Y tenemos una obstrucción suprapulmonar o después de la válvula pulmonar, que normalmente es causado por atresia de las arterias pulmonares, es decir, como tienen muy poco flujo, las válvulas entran en una agenesia y se vuelven muy delgadas y muy chiquitas. Entonces, obviamente, para compensar toda la fuerza y todo lo que manda el ventrículo derecho, eh, pues tiene que pasar esa resistencia que le da a esas arterias como más chiquitas. Y pues finalmente tenemos la aorta dominante o encabalgamiento o acabalgante. Y es que es una aorta que se conecta con ambos ventrículos. Si nos damos cuenta, acá la aorta se conecta con este ventrículo y con este ventrículo, con ambos, derecho e izquierdo, en parte por la comunicación interventricular, pero también es porque la aorta quedó mal colocada, ¿sí? En caso de que nosotros tengamos esta obstrucción antes de nuestras válvulas pulmonares, va a evitar que la sangre salga hacia los pulmones y la sangre nunca se va a oxigenar, causando que la sangre solo vaya desoxigenada al cuerpo, ¿sí? Porque nunca va a pasar por los pulmones. ¿Sí? Eso causa un shunt o un cortocircuito. ¿Sí? Es muy importante sospecharlo en los niños que presentan cianosis episódica, es decir, el niño empieza a hacer ejercicio y se empieza a poner azul, empieza a presentar disnea, síncope, irritabilidad, pero también estos pacientes presentan soplo cardíaco por todas las comunicaciones y todos los trastornos vasculares que tienen, entonces no van a tener un flujo laminar. El soplo se genera porque no tenemos un flujo laminar, sino un flujo turbulento. Em, Como herramientas diagnósticas tenemos nuestro ecocardiograma, es una herramienta muy buena porque es poco invasiva. El electrocardiograma que me empieza a mostrar un montón de hallazgos que después vamos a empezar a discutir cuando hablemos del electrocardiograma. La radiografía de tórax se describe como una forma de bota, sin embargo no es muy común. Y tenemos nuestro cateterismo cardíaco que lo que hace es que me permite visualizar todo. Y pues puede servir de tratamiento también. El 25% de todos los pacientes requieren cirugía neonatal y el 75% requieren intervención quirúrgica de 3 a 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? El tratamiento es netamente quirúrgica porque tienen que corregir todos estos defectos. Se puede hacer en una sola cirugía o se puede hacer en cirugías eh, como por etapas. Y ya para resumir todo lo que hemos visto, entonces, nuestra embriogénesis cardíaca inicia con la migración de nuestras células y la formación de nuestros campos cardiogénicos, tanto primario como secundario, que después se van a fusionar y van a formar nuestro tubo cardíaco, que más o menos es esto de acá. Tenemos aquí nuestros dos tubos cardíacos o nuestros dos cordones cardíacos con sus zonas
que va a ser nuestro bulbus cordis, nuestro ventrículo, nuestra aurícula y nuestro seno, nuestro seno venoso, que van a empezar a fusionarse, van a empezar a fusionarse cefálico a caudal. Acá tenemos nuestra conexión con el saco aórtico, ¿sí? Y las aortas ventrales, y va a empezar a fusionarse hasta formar un solo tubo. Después tenemos nuestra rotación cardíaca, que es una rotación dextrógira inicialmente y después cefálica dorsal. Después una tabicación, que va a ser auricular ventricular y aórtico pulmonar. De auricular vamos a tener nuestro septum primum, nuestro septum secundum, nuestro foramen secundum y nuestro foramen oval. Recuerden que nuestro foramen primum se cerró y nuestro foramen secundum está en el septum primum. ¿Sí? Es un poco enredado, pero es de repasarlo. Eh, Nuestra tabicación ventricular va a formar nuestro septo interventricular y nuestra tabicación aórtico-pulmonar, nuestro septo aórtico-pulmonar, que va a ser de células que migran de la cresta neural, y ambos van a cerrar nuestro agujero interventricular. Y después nos vamos a la maduración de cavidades, que fue lo que hablamos de la maduración del seno venoso y de los atrios y la formación valvular. Aquí les dejo un video en la presentación para que lo vean. Se me hizo muy bueno y muy práctico para que lo entiendan. Entonces ahí se los dejo y básicamente eso fue todo.